Cordial saludo, mi nombre es Gladys Elena Borges Muñoz, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, Aguascalientes, México. Esta es una presentación para el módulo Política Educativa en el Contexto Internacional. El nombre de la actividad, Video explicativo de la política pública educativa. Las políticas educativas han estado inmersas desde tiempos antes de Cristo en la organización de la sociedad, dándole una posición de gran importancia y responsabilidad, ya que la adquisición de conocimientos en un individuo serán extrapolados hacia los demás con el fin de iluminar a la comunidad hacia la verdad real, que direcciona, como mencionó Platón, a un estado de justicia y felicidad. En contraposición a los valores morales que planteaba Platón, los sofistas dieron mayor importancia al criterio del ser humano y a las decisiones de éste frente al actuar, pretendiendo otra forma de organización del gobierno. Planteaban que el ser humano era la medida de todas las cosas. Cabe resaltar que se considera la educación como pilar fundamental en la formación estricta de los individuos en las funciones específicas que cada uno debe cumplir en la sociedad. Es decir, antes y en la actualidad, la puerta para direccionar el bienestar común antes que el particular está primero en la preparación personal. Es importante la educación de cada individuo, lo cual ofrece las herramientas necesarias para conducir al mejoramiento del estado del individuo de la sociedad. En el tiempo de Platón, pues Platón al observar la corrupción del sistema que dirigía a su pueblo, decidió encaminarse hacia la filosofía y no hacia la política, por las injusticias que se cometían y porque los principios morales y éticos de los dirigentes no tenían posibilidad de cambio, por lo cual tomó partido por un modelo político totalitario. Platón fundó la academia con el objetivo de inculcar y formar filósofos que reconozcan la verdad y la justicia, para que dé un giro a la democracia que se aplicaba en la ciudad, teniendo como pensamiento que la filosofía y la educación hacen al hombre mejor. La academia como centro de la reflexión, además de su carácter filosófico, tenía un propósito político. Después de años de Después de años de aceptación de la realidad frente a la política y la forma de organización, lleva a Platón a inclinarse hacia otros escenarios como la función de la ley, que puede regir las direcciones de la sociedad en las diferentes formas políticas que se puede presentar. Lo que él pensaba era que como no había ningún dirigente que fuera filósofo que cumpliera con los requisitos para ser gobernante, él se centró en otra forma de que la comunidad o la sociedad se rigiera por unas normas, que era la ley, teniendo en cuenta la monarquía, aristocracia y democracia frente a sociedades que no se ajustaban a las leyes, como la oligarquía, la tiranía y la democracia degenerada, reflexionando sobre la imposibilidad real de un Estado ideal, teniendo en cuenta pues que en su actualidad no se cumplía ningún gobierno eh, con las directrices que él pensaba. Lo que él quería entregar era cómo debería ser un Estado ideal, teniendo en cuenta que para él el verdadero arte político del gobernante debía pensar en el bien común antes que en el particular. Como se observa en la imagen, para que un dirigente pudiera organizar la sociedad, debía educarse desde la infancia en temas de dialéctica, ciencias, matemáticas, educación elemental como fundamentos matemáticas, gimnástica, poesía y música, con el fin de que más o menos a sus 50 años tuviera todos los conocimientos para tomar mejores decisiones. El pensamiento de Platón en la organización de la sociedad y en las funciones políticas de cada individuo de ésta se detallaba desde la infancia de los seres humanos, restringiendo estrictamente algunas acciones, pensamientos, lecturas musicales que no cumplían con los requerimientos para hacer de la polis un estado justo. El mito de la caverna, el rey filósofo. Lo que planteaba la alegoría de Platón tiene como objetivo generar una analogía en el ser humano que le permita reflexionar frente a la oscuridad que el desconocimiento produce en el individuo y que cuando una persona se apropia de este conocimiento, su primera obligación es
llegar con ese conocimiento a otros individuos que no lo tienen para que pueda desarrollarse la sociedad. Los demás que aún no lo conocen, pues se ciegan y se apegan a lo conocido. Es difícil salir de la zona de confort, de lo ya conocido, de lo seguro. Así de esa idea errada, quitándole méritos al individuo que ha avanzado en el alcance de la sabiduría e intelectualidad, pues no le creían lo que otro ya había investigado como verdadero, que ya tenía conocimiento de algo. Planteaba que solo la filosofía puede liberar al ser humano y fijar la mirada en el verdadero mundo y sus ideas. El bien supremo del hombre, la felicidad, solo se puede conseguir por medio de la educación, que le permite el desarrollo de la auténtica personalidad del individuo, la parte moral y racional, que conduce el alma hacia la verdad, donde el alma debe alcanzar los verdaderos conocimientos éticos y políticos, y el individuo así puede conseguir la virtud, y practicando esta última alcanzará la felicidad. Pues para Platón el propósito era que se conociera cómo se debería formar un estado ideal, quiénes deberían ser los gobernantes, cómo se deberían formar. Entonces, pues era una utopía política, donde el Estado es gobernado por los filósofos, los cuales basaron la adquisición de sus conocimientos por medio del proceso de una educación que duró varios años. Pues seleccionaban al el individuo para cumplir funciones específicas dirigidas a un estado ideal, fundamentado en la justicia, impuesto con la idea del bien, siguiendo una línea aristocrática de la virtud y el saber. Los ciudadanos sofistas y Sócrates. Los sofistas pues plantearon diferentes valores a los que planteaba Platón, dirigidos hacia el éxito y el poder por medio de la retórica con una organización convincente, aunque no necesariamente verdadera. Los sofistas pues no eran filósofos en sí, solamente se educaban para la oratoria. Los sofistas implicaban cambios dicotómicos como los que se presentaban entre lo que se consideraba natural y lo convencional. Para ellos lo natural era algo que no se podía cambiar y lo convencional sí. Entonces, pues lo convencional para ellos era frente a las normas e ideas morales en vigencia, siendo el hombre el poseedor del criterio de medición, perdiéndose la verdadera objetividad. Con el anterior precepto, la política se llevaría a cabo con un interés particular del presente mandatario, impidiendo la comunicación asertiva de la sociedad, pues ya que cada individuo tendría un diferente criterio de medición de las normas, los valores, eh, por lo cual pues no tendrían un punto en común para una comunicación asertiva, para ponerse de acuerdo. El hombre es un ciudadano que hace parte de la polis y es allí donde se desarrolla y se moraliza por medio de acciones educativas, para que pueda contribuir con la formación de una república basada en la racionalidad y tendrá la capacidad de guiar a la comunidad y formar una sociedad perfecta. Un verdadero Estado debe ser racional y propiciar la felicidad de los ciudadanos por medio de acciones justas, igualitarias entre individuo y Estado, donde el individuo aporta a la sociedad sus conocimientos, habilidades para el beneficio común, con una organización política jerarquizada que depende de las habilidades individuales para cumplir determinada función, el cual previamente ha participado en un proceso educativo, político y moral, planteando a la justicia como base de la convivencia política. La polis debe educar a sus ciudadanos para ser los mejores desde las primeras etapas de la vida del ser humano. Gracias por su atención.